Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¡Feliz año! Arranca La Máquina de Pensar en el 2020, arranca a las 19:02, arranca con Oscar Nieto en controles de emisión. ¡Feliz año, Oscar! Y Carolina de Cuadro, feliz año a Carolina de Cuadro, la superproductora de este programa. Amigos, hoy vamos a empezar este año, el 2020. El 2020 vamos a empezar con el primer Premio Nacional de Literatura del año pasado, ¿no? Del 2019. Ustedes saben que los premios nacionales de literatura tienen dos rubros, dos grandes categorías. En categoría de inédito, en poesía, en narrativa, en teatro, etcétera, etcétera, ensayo. Y en categoría édita, los mismos rubros, ¿no? En categoría de narrativa édita salió primer premio Leo Maslía. Felicitaciones, Leo Maslía, feliz año y gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. ¿Cómo andás? Muchas gracias, bien. Muchas gracias por invitarme a este primer programa y por invitarme al programa más genéricamente. Arrancamos La Máquina de Pensar con el primer Premio Nacional de Literatura. Digamos, de aquí en más todo será una gran decadencia. De aquí en el resto del año, ¿no? Vamos a ir en bajada, ¿no? No, literatura con vallas, 52 cuentos, un tratado, un test y un alegato. Primero, el libro se llama Literatura con vallas, pero Leo Maslía le agregó ese subtítulo enorme, 52 cuentos, un tratado, un test y un alegato. Está editado por Criatura Editora y ustedes lo saben, seguramente no lo recuerdan porque esto es algo que nadie recuerda, es que en categoría édito, de libro editado, se premia los libros editados hace 2 años, porque hay un atraso que esperemos que este año, este retraso se salve algún día en el MEC y se premie a los libros del año anterior. En este caso, en el 2019, en el diciembre del 2019, se entregaron los premios a los libros editados, al mejor libro, digamos, según el jurado de narrativa, el mejor libro publicado en el 2017. Este libro está editado por Criatura Editora, está en todas las librerías. Y para Leo, te voy a hacer una pregunta, Leo Maslía, porque en realidad para vos fue una sorpresa, fue algo inesperado, no te sorprendió tanto. En narrativa, nosotros hablamos aquí una vez y digamos tu trayectoria, tu figura es como más, da la impresión que está mucho más legitimada o estaba más legitimada en el terreno musical que en el terreno de la escritura, de la literatura, por más que vos tenés más de, no sé, cerca de 40 libros Sí, editados, sí, ¿no? sí, sí. Sí, bueno, en el Uruguay es así, no así en Argentina, te diría, donde hay más gente, digamos, que conoció mis libros y mi narrativa, mis Se sorprende mucha trabajos gente, narrativos. se sorprende, digo, del número 40, pero es que lo que pasa es que son muchos libros, pero vos editaste mucho en Argentina, digamos, por lo menos 20 o 25 No, libros. más, sí, más, creo que más. Uh-huh. Pero bueno, sí me sorprendió lo del premio, bueno, por un poco por esa razón, ¿no? Por el hecho viste el libro ese de Anaí Barbosa que hizo Por sobre mis supuesto. trabajos, ¿cómo es que se llama? Algo que como que Del canon decía a que la periferia o de la eh, periferia al canon, se como que llama algo así. decía que yo era un marginal, ¿no? En la literatura, algo así. Hablamos de ese libro e incluso Este, de ese libro nosotros le dedicamos una semana a tu obra aquí en La Máquina de Pensar y me pasó que no encontré, salvo Anaí, mucha gente para hablar de tu literatura. Sí encontré mucha gente para hablar de tu música, por ejemplo, ¿no? claro, Ese claro, tema. claro. Hay un trabajo muy extenso que es como un libro que escribió un uruguayo que vive en Francia que se llama Raúl Kaplan, sobre mis Mm. escritos, digamos, pero no está publicado como libro, o sea, está
bueno, es un... El libro se llama La marginalidad canonizada Sí, ese es y el caso Leo Maslía. Claro. Es imposible que nos acordemos el título. La marginalidad canonizada, ¿qué quiere decir? Digamos, y el caso Leo Maslía, Anaí Barbosa en ese libro lo que planteaba era que precisamente la escritura, la figura de Leo Maslía en literatura había sido como marginal, pero ella cuestionaba que fuera totalmente marginal, sino que había sido también canonizado, digamos, de alguna forma, ¿no? O algo así, bueno, más o menos. Pero bueno, digo, en este caso para Anaí Barbosa es como la, ¿no?, confirmación. Quizá ¿no? lo hicieron para refutarla a ella. Porque el proceso de la canonización, que es un proceso que en realidad la palabra es bastante antipática porque viene como de la iglesia, canonizarse, Claro. el proceso de canonización es para los santos. Claro. En literatura, yo aprendí en el libro, Anaí Barbosa, tengo que decirlo también, en ese libro, que el proceso de lo que nosotros llamamos canonización no es algo que se dé de una sola forma o de una sola manera, es algo que se da por acumulación. Premios, estar en catálogos, estar en antologías, que a vos te llamen como integrar jurados, o sea, que te llamen para hacer mesas de tal cosa, escrituras, digamos, hay todo algo que se va moviendo. Bueno, eso creo que es muy de acá, ¿no? Eso que acabas de decir, porque acá creo que es muy común que haya gente que, por ejemplo, hace una cosa que llega a tener una cierta trascendencia pública, entonces después ya no necesita hacer más nada y empieza justamente a ser convocada para integrar jurados, a dirigir, yo qué sé, cursos que tengan que ver con eso que hizo. Es como que bueno, la gente hace y se retira, ¿no? Pero se retira con cierta aureola de ser algún tipo de autoridad en la materia, ¿no? También está creo que es muy propio de Uruguay, de nuestro medio. Puede eso. ser. A mí alguien una vez me dijo, no sé si tiene que ver esto, digo, atención, que es una idea que es que en Argentina, por ejemplo, uno está siempre cada año siendo cuestionado o está en una especie de competencia, ¿no? En cambio en Uruguay cuando uno llega ya está. Ya está, digamos. Entonces como que, me explico, como que en Argentina hay una competencia constante y en Uruguay es como una cosa más de cualquier manera establecida. hay que relativizar mucho eso, qué significa eso de llegar, ¿no? Porque es como que, por ejemplo, viste el caso de lo que, bueno, un escritor al que tantas veces recurrimos al hablar en otras charlas que tuvimos y todo eso, y aparte, bueno, que vos también escribiste sobre él, ¿no? Mario Lebrero. Es como que ahora está canonizado, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que era mucho mejor leído cuando no lo era. No, pero aparte una cosa, es cierto que está ahora canonizado, y quizás al final de su vida también ya estaba canonizado, Un poco. pero también va variando el canon y va variando el lugar donde estás. Me explico, lo que está viendo ahora claramente con Lebrero desde el falleció en el 2004 es un gran, digamos, va ascendiendo, ¿no?, en lo que sería el canon. Todo es muy relativo, y en el caso de, reitero, de Leo Maslía, el primer Premio Nacional de Literatura tiene un prestigio que, digamos, no quiero decir que el premio Netti no lo tenga o que el premio Banda Oriental no lo tenga, pero el Premio Nacional de Literatura como que parece que tiene otro prestigio, digamos, ¿no? Entre otras cosas, los integrantes de jurado, antes había 2 por concursantes, ahora ya no hay más. Hay un representante de la universidad, de la Facultad de Humanidades y Letras, hay un representante de la academia y hay un representante del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? O sea, ya hay una integración también, ¿no? Entonces, de todas formas, algún día, yo siempre lo he planteado varias veces, pero nadie me ha dado bolilla, estaría bueno ver el listado de todos los que se han ganado, ¿no?, a lo largo de décadas, porque yo una vez leí una carta entre Onetti y Benedetti, que Onetti desde Buenos Aires le pedía a Benedetti para participar en el Ministerio de Instrucción, ¿no? Que era este mismo concurso en éditos. Dice, pase por la casa de mi hermana y lleve los libros, ¿no? Y él agarra y dice, sí, yo voy en mi Volkswagen, que en alemán es el auto del pueblo, no sé qué, y los llevó.
y no sacó nada. Entonces estaría bueno a ver quién Claro. sacó ese año, ¿no? Claro, claro, ¿No? claro, pero por Porque supuesto. eso fue en el año sin ponerle Por 53, ponerle 54, a ver quién ganó el 54 Sí. y saber que Onetti no sacó nada, ¿no? En ese Claro, momento. claro, pero es que yo creo que la mayoría en la mayoría de la historia de los concursos de todas las cosas artísticas pasó eso, ¿no? Ujú. No así en este último, digamos que Hay excepciones que marcan la regla, claro que confirman la regla, y en este último, en el 2019, bueno, literatura con vallas, digamos, saltó todas las vallas, ¿no? Rompió las vallas. Hay que decir, 52 cuentos, un tratado. Vos sabés que yo lo estaba leyendo, lo leía libro, ¿no? Y de repente me entró como un déjà vu, algunas cosas como que... lo que pasa que son cuentos de fines de los 80 y principios de los 90. Estos No, son, pero también sabes que me pasó, sí. es que yo ya te había entrevistado por este libro. Claro, Te cuando entrevisté salió, hace un año y medio, me fijé ah, en el mirá coso. vos, claro, pues yo no me acordaba que había sido en función de eso que No, había venido yo tampoco, Claro, claro, que habíamos hablado de este libro, seguro, digamos, ¿no? mirá vos. Lo cual está bárbaro, ¿no? Porque, digamos, es otra lectura. Cambia uno, cambia todo, ¿no? Me acuerdo de un par de cuentos. La pregunta es, cuando vos le pones el subtítulo, ¿lo haces con algún... ¿En base a qué? Porque el libro se llama Literatura con vallas. Sí, lo que pasa que es el nombre de un cuento en realidad, Mm. entonces quería que el título del libro fuera un poco diferente o que digamos, casi todos mis libros de cuentos en realidad tienen algún tipo de subtítulo. No todos, Ujú. no todos, pero casi todos tienen, digamos, el nombre de un cuento y algún, un poco siguiendo el modelo de los libros de cuentos de Benedetti. Por ejemplo, La muerte y otras sorpresas. Ah, y otra sorpresa. Este, Digamos, claro. Ujú, ujú. este, pero pero tengo algunos que no, pero casi todos tienen algún subtítulo. Y en realidad, como no es un libro estrictamente de cuentos, porque tiene esos textos que son como un poco como otra cosa, y me gustó digamos, poner un poco qué tipo de textos contenía el libro, ¿no? Ujú, No ujú. solamente el título. Literatura con vallas es uno de los textos que está aquí y tiene que ver con algo que vos has trabajado mucho, que es el tema, por ejemplo, del narrador, ¿no? O sea, Sí. cuando ahí el narrador tiene En este caso algún la problema, imposibilidad de narrar. ¿no? El narrador en realidad es un narrador que quiere ser lo más preciso posible y se da cuenta que no tiene toda la información de cada frase que va diciendo. Entonces empieza con grandes dudas y comienza a dudar, Sí, ¿no? sí. Sí, creo que ese tema lo traté de distintos ángulos, las dudas sobre, este, en este caso es sobre cómo narrar algo que se supone que, es- que, que está como hecho, ¿no? Pero falta de llevarlo a palabras, pero en otros casos la duda está sobre el mismo proceso eh, narrativo o sobre el hecho de narrar. Igual creo que el que llevó a sus últimas consecuencias este tema eh, es Felisberto Hernández, que lamentablemente no es muy no es muy seguido en esa especie de demostración que creo que hizo sobre la imposibilidad de contar tu vida, por ejemplo, el relato, novela o cuento largo que se llama eh, El caballo El perdido, no caballo sé. perdido, sí, sí. Porque viste que tiene como dos partes, ¿no? En una cuenta todo Sí, el sí. proceso su vínculo con su profesora de piano en la niñez y Ujú. bueno, todo cómo se daba, cómo se planteaba, cómo se iba desarrollando y todo. Y la segunda parte es como una negación de todo lo anterior, como explicando por qué es mentira todo lo que contó, a pesar de que es lo que él puede contar de eso, pero por qué es mentira y por qué es imposible contarlo. Sí, es imposible Como, contarlo todo, digamos. Lo que para mí, no en solo el contarlo caballo perdido lo que todo, dice es como que también hay
partes de eso que se podían contar que son otra cosa, ¿no? Digamos, bueno, y termina convirtiéndose en un caballo, ¿no? ¿No? Básicamente por eso, y hay una serie de... Pero también ocurre, por los tiempos de Clemente Collins, él dice claramente, quiero contar esto, pero quiero hablar de lo que sé, pero también de lo otro. Y lo otro es lo que no sabe, ¿no? Porque está dentro del terreno, digamos, de la conciencia de él, ¿no? Nosotros tenemos cosas que sabemos y cosas que no sabemos, está todo integrado la conciencia. En literatura con Bayer, yo me estaba fijando ahora, pues, simplemente para que hagan tener un ejemplo, el narrador dice, el ómnibus se detuvo en el kilómetro 211. Marisa bajó y el chofer también, para entregarle su equipaje. Cuando el ómnibus retomó su marcha, Marisa empezó a caminar. Eran parajes de tierras rojizas. Ignoro por qué tenían ese color. En verdad, no sé nada de geología. Y ahí va, digamos, en cada párrafo va dando el avance, digamos, de Marisa, que va caminando, pero, no sé, Marisa tenía dolores en la pelvis. No puedo decir nada, por desgracia, sobre el origen de estos dolores, porque carezco de los más elementales conocimientos de ginecología. Y así en cada párrafo, ¿no? Él va avanzando la narración, pero la va frenando el propio narrador, diciendo que no puedo aclarar bien este punto por tal cosa. Ahí hay una operación que es esa, ¿no? Una operación que es el narrador en cuanto a conocimientos científicos de lo que va diciendo, ¿no? Sí, quizás no solamente científicos, ¿no? Porque creo que vivimos una época donde la percepción así más común a nivel popular de lo que es la literatura eh, presupone justamente la posibilidad de, de contar cualquier cosa, ¿no? Y y no existe esa conciencia, digamos, de la ignorancia que pueda haber sobre ciertos temas en cualquier persona que esté contando algo de tal manera que, no sé, así eh, como si, no sé, vos miraras un texto escrito por alguien que desconoce que existe el fenómeno meteorológico de la lluvia y entonces digamos explique el hecho de que esté cayendo agua porque haya alguien que se esté vaciando baldes por ahí digo si uno lo viera ahora en nuestra época pensaría que es una metáfora, ¿no? Pero o sea, puede haber muchísimas cosas que la gente que escribe no sabe. Algunas que quizás sus contemporáneos las saben, pero quizá hay otras que ni siquiera los contemporáneos las saben y entonces la manera como las podemos contar son completamente ingenuas y ridículas al lado de lo que cómo podrían ser contadas o explicadas por gente que sí supiera Claro. cómo funciona el mundo, ¿no? Pero eso en el caso de literatura con vallas, con vallas, porque estamos hablando de un narrador que, por ejemplo, que habla de eso, de hablar con precisión, con los conocimientos. Pero básicamente a mí lo que me parece que me parece a mí, es que lo que planteas vos es que cada texto es muy inestable, digamos, no es tan estable como pretendía y como se pretende a veces cuando uno, el lector, digamos, ingenuo, quiere zambullirse y que le cuente una historia de aventura, no quiere que diga, no, yo qué sé, D'Artagnan que hizo tal cosa, tal otra, ¿no? Pero tu literatura una y otra vez está mostrando que eso puede ser no necesariamente muy estable, digamos, puede desestabilizarse, ¿no? Y hay varios ejemplos acá en literatura con vallas, en los que, por ejemplo, alguien de repente empieza a cambiar la letra, ¿no? Empieza a cambiar la letra, o alguien empieza por ejemplo, hay un indio navajo que empieza a hablar en infinitivo, ¿no? Digamos, como ¿no? Pero va cambiando, ¿no? Dice, yo ser indio navajo, yo viví en lugar tranquilo hasta que hombre blanco venir, todo comenzar así. Navajo, conjugar siempre verbos en infinitivo y así vivir en paz, sin presente ni futuro, sin Kant, ¿no? Ese dice el indio navajo. Pero después va a ir variando ese infinitivo y se lo va a ir cambiando y van a aparecer gerundios, en fin. Y se empieza a desestabilizar formalmente lo que está contando, ¿no? Sí, bueno, pasa en cuentos como La Tortuga, que justamente
el hilo del cuento es como un poco la descomposición de gramatical y también idiomática, digamos, Claro. del propio relato, ¿no? Ujú. Vamos a hacer una pausa, pero esto tiene que ver, esto ya lo conversamos la otra vez, mucho con algo que se llamó el ULIPO, el taller de literatura potencial, pero eso vamos a hablar, amigos, después de la pausa. Aquí estamos conversando con Leo Maslía sobre este libro que se llama Literatura con Vallas, que está editado por Criatura Editora y que acaba hace poquito, hace menos de un mes, hace 20 días, recibir el primer Premio Nacional de Literatura en la categoría de narrativa edita. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Leo Maslía sobre literatura con vallas, 52 cuentos, un tratado, un test y un alegato. Yo dije en el bloque anterior, haciéndome un poco el vivo, un poco el misterioso, que íbamos a hablar del ULIPO, taller de literatura potencial de los años 50, que estuvo vinculado a Julio Cortázar de alguna forma, y bueno, hubo gente como Georges Perec, Italo Calvino, y que ellos lo que planteaban era que la literatura, una forma de encarar la literatura era haciendo restricciones formales, ¿no? O sea, por ejemplo, Georges Perec, Georges Perec dice, bueno, voy a escribir una novela sin una letra que es la más popular la más popular, la más, la que La más abunda más, común. la más común, Sí, sí, la sí, más frecuente, la más frecuente. que es la A, ¿no? O la E. No, La E, perdón. en francés. En español es la A y allá Claro. es la E, claro. Y se llamó La Desaparición. Y entonces el público no sabe que él está haciendo eso. No solo el público, los críticos tampoco se dieron cuenta No, cuando claro, salió el libro. claro. Entonces no saben. Entonces, pero y entonces se fijan en el argumento y bueno, y les parece un poco raro, no sé qué. Pero obviamente eso al oído algo perturba, ¿no? Algún tiene que generar algo, algún efecto. En el caso de Leo Maslía, digo, esto yo lo puedo decir porque hemos conversado varias veces, que las veces que has pasado por acá, es que a vos te interesa, digamos, esa línea de trabajo, ¿no? De trabajar con una restricción que te la inventás vos, te la pones vos, una para cada texto que va cambiando. Sí, 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 he recurrido a ese tipo de cosas varias veces, pero eh, no es que no es que me interese especialmente, digamos, Mm. son bueno ideas que fui teniendo y que las fui llevando digo, me fueron generando a veces, viste, creo que la, la, la idea o la inspiración, la corriente digamos, que te motiva a llevar a crear algo, puede, no sé, en mi caso puede ser, puede ser temática o puede ser argumental, pero también puede ser de otro carácter completamente distinto Formal, por como ejemplo, ese tipo una de restricción sería totalmente formal, o sea, plantear, por ejemplo, no sé, ahora estoy inventando una, que en la primera línea haya una palabra y que esa palabra en la segunda línea esté dos veces y en la tercera línea esté tres claro, veces, claro, por claro, ejemplo, algo claro, así. por ejemplo, sí, El sí, lector no lo sabe, pero dice, ¿y esto qué hay? Hay una especie como claro. de ritmo o algo así que va. Por ejemplo, en la novela Sagrado Colegio que saqué hace unos años, en una parte hay un concurso de poesía y, y, y bueno, el lector no lo sabe, pero todos los poemas que se ven, que se presentaron y que son estudiados y discutidos por el jurado, este, todos están formados por versos que están formados todos la misma por las mismas letras, no por los mismos Ah, grupos de letras, digamos. mm. Este, eh, Como si fueran, digamos, bueno, no como si sé, fueran anagramas, digamos. anagramas, Anagramas, exacto. pero no de palabras, sino de versos, Ujú, digamos. ujú, Son todos, perfecto. son, son, son versos que todos son anagramas unos de otros, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Y cuando vos decís que a veces buscas lo temático, otras veces buscas... No es que busque, Ujú. no es que busque, sino lo que me sale, digo, ¿entendés? O sea, Encontrás. a veces lo que me sale Ujú. es temático o es argumental, pero en una gran cantidad de veces no lo es. Lo que pasa que creo que en relación a esto hay que, a mí me gusta insistir en cuestionar cierto tipo de prejuicio que hay en el público lector en Ujú. general, que tiene la ilusión de que eh, lo
lo que le cuentan es algo que existe más allá del hecho de que se lo cuenten. Y esa ilusión, digamos, lleva también a pensar que por el hecho de que vos, cuando estás leyendo algo, te surjan imágenes en la mente, como que cualquier cosa que se cuente admite una versión cinematográfica, y entonces especialmente en esta época es como que eh, está un poco esa idea de que, Ujú. de que es lo mismo en realidad, de que es lo mismo una película o un libro, y solo que realizado a través de distintos medios, ¿no? Ujú, ujú. Como si fuera el Este, teatro de la mente, digamos, y escrito por... es como Ujú. que hay una dimensión importantísima, digamos, de la narrativa que, que se pierde completamente en ese tipo de visión o de prejuicio, ¿no? Claro. Porque en en el lenguaje se puede comunicar mucho, digamos, en lo escrito se puede comunicar muchísimo, por medio de cosas que consistan en decir cosas con palabras, pero que eso no necesariamente tenga ningún tipo de correlato posible en lo visual, Ujú, ni en, ujú, digamos, en la transformación. No puede ser transformado en otra cosa que en palabras. Lo que ujú. pasa que eh, cuando la mayoría de las cosas se escriben, siendo cómplices, digamos, de esa mentira, entonces se pierde un poco ese recurso, ese resorte, y además quienes lo cultivan de repente pasan a ser considerados como excéntricos, este, Ujú. o gente que no A está ver escribiendo de verdad, sino ujú. solamente jugando, ¿no? A ver si te entiendo. Digamos, vos básicamente... Por ejemplo, si yo te digo, las 12 campanadas sonaron todas al mismo tiempo. Las 12 campanadas de la iglesia sonaron todas al mismo Ujú. tiempo. Pero hay una sola campana. ¿Cómo haces una película con eso? No, 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 no. Pero aparte, Sin embargo, claro, 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 es algo claro. que a vos te puede transmitir, Ujú. te puede expresar algo. Aunque sea paradójico, Claro, 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 racionalmente, pero claro, existe en claro, el lenguaje, digamos. claro, existe en el Solo lenguaje, sí, existe en el lenguaje. sí, sí, sí. Vos sabés que en la catedral no puede ocurrir eso. No, no, no. Pero muchas veces hay esa lectura, por ejemplo, digamos, a ver, una vez un escritor argentino me dijo, hay una tendencia de muchos lectores a ser un poco voyeur, diciendo, si el escritor le está escribiendo esto, quiere decir que le pasó algo parecido, quiere decir que está contando algo de su vida, ¿no? Y entonces él, en esa novela, me refiero a Pedro Mairal con La Uruguaya, él ahí pone que el protagonista se llama Pedro Mairal, que vino acá, o sea, y hace una autoficción, ¿no? Pero es mentirosa, digamos, ¿no? Pero él sabe que él vino acá, estuvo en Baliza, dice, se enamoró con una hippie, no lo sabemos, no sé qué, no sé cuánto, en fin. Entonces él dice que jugaba con eso porque está siempre un poco esa idea. Ahora, si vos pones las 12 campanadas sonaron al mismo tiempo, eso no ocurrió, ¿no? O sea, salta la lógica. Lo que pasa, el problema está en el eso. El problema está en el eso. O sea, comúnmente se confunde. Suponete que yo vengo de la calle, ¿no? Mm, Entonces mm, te digo, había un choque en la esquina, mm, ¿no? Entonces hay un hecho que es el choque, y están las palabras con las que yo te lo estoy contando, ujú, ¿no? Entonces te estoy contando eso. Existe el eso y existe que yo te lo estoy contando. ujú. Pero en una obra de ficción no existe el eso, solo existe el yo te lo estoy contando. Pero como se dice de la misma manera, yo te estoy contando eso, yo te estoy contando, en este libro yo te estoy contando que había un tipo que Correcto. no sé qué, pero ese Ujú. tipo no estaba. Claro, claro. O sea, no existe eso que te estoy contando como cosa diferente, del mismo modo como existe cuando te estoy contando algo que Ujú, me pasó en la esquina. ujú, ujú. Entonces, el hecho de que las dos cosas se digan de la misma forma induce a una A ilusión. una ilusión. Una ilusión que Ujú, en un libro en uno de los primeros libros de Sartre, eh,
él, o sea, no habla específicamente de esto de la literatura, ni mucho menos, ¿no? Pero él es un libro que se llama La imaginación, y dice que, digamos, la gente normalmente cree que cuando se imagina una silla, de alguna manera hay alguna especie de silla o de representación visual de la silla en su cabeza, y eso puede no ser así, ¿no? Pero le llama ilusión de inmanencia, ¿no? O sea, como que hay una inmanencia de las cosas imaginadas. Ujú. Entonces ahí esa silla pasa a ser eso que vos estás viendo o eso que vos estás imaginando, y ambas operaciones son completamente diferentes. Sin embargo, se traducen en el lenguaje de la misma forma. Ujú. Sí, sí, te entiendo. Por eso se confunden por eso, unas con y otras. sobre todo, entonces vos, por ejemplo, al contar, digamos, pasó eso, digamos, y al contar, vos, al modificar la forma en que estás contando, agregándole una restricción o cambiando una letra, ¿no? O rompiendo un poco la lógica, lo que estás haciendo es llamando la atención sobre el Sí, pero lenguaje, digamos, ¿no? totalmente, claro. Yo me paso haciendo eso, ¿no? Casi todo el tiempo en mi narrativa, ¿Y eso tiene algo que ver con la música? como tratando de sí, Porque tiene mucho la que ver. música, Tiene digamos, mucho que ver. uno escucha la música y sabe que esa música no aconteció afuera, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, No, sí, por no. supuesto. Puede ser que Claro, claro. Claro de Luna, hubo algún romántico, después alguien lo escribió, pero nadie No, pero por identifica, ¿no? supuesto, por supuesto. Con la música no, pero y Yo, con la pintura contemporánea tampoco. Uno ve Torres García y dice, pero no, los barcos no eran así, no sé qué, no sé cuánto. En cambio, con la literatura, como son las mismas palabras, claro. para decir hubo un choque en la esquina y para decir te voy a contar la historia del choque más grande, no sé qué, es las mismas palabras, hay esa confusión. Sí, creo que también hay otra confusión que es eso de la lógica que vos dijiste. Me parece que eso realmente no interviene para nada, porque no es más lógico decir que, no sé, que vos estás hablando, gracias a que tenés un rinoceronte delante, que decir que estás usando el micrófono. O sea, no es más lógico, porque ni menos lógico. Porque estamos hablando de la ficción. Estamos escribiendo de lenguaje, sí, y estamos escribiendo ficción. Estamos hablando de la realidad. De la ficción, pero aun cuando habláramos de la realidad, en esa frase tampoco habría nada ilógico. En la sintaxis construida perfectamente. Lo ilógico podría estar en, digamos, en que se, o sea, lo ilógico podría estar en que haya una inferencia que no sea válida. Eso es ilógico, ¿no? Claro. Pero no en que en transmutar algo, en que vos puedas expresar una afirmación. Si esa afirmación no incluye una contradicción, no hay nada ilógico. Bueno, lo que pasa es que la gente confunde lo ilógico con lo verosímil, con lo inverosímil. Con lo inverosímil. Claro. Y son dos cosas que no tienen nada que ver. Claro. Lo inverosímil, está claro que, digamos, lo verosímil es lo que todos pensamos como ocurre en la realidad, y lo inverosímil es cuando, digamos, eso. Claro, pero por supuesto que está totalmente sujeto a los conocimientos que se puedan tener, de la realidad, claro, obviamente, claro. Y el concepto de verosímil ha ido cambiando. Le hubiera parecido completamente inverosímil, por ejemplo, a alguien de anterior a Newton, a pensar que alguien pueda estar, digamos, soltando una pelota y que la pelota no se caiga, cosa que, digamos, que si nosotros estamos viendo una película que transcurre en medio de un espacio donde no hay fuerza de gravedad, no nos resulta nada inverosímil. Claro. Pero sí le hubiera resultado completamente inverosímil a alguien que no supiera que la gravedad depende de la masa y todo eso, ¿no? De todas formas, digamos, viste que lo inverosímil, bueno, pero nos metemos en otras cosas, digamos, porque la gente empieza a decir normalmente, esto es inverosímil, o esto cómo puede ser que haya ocurrido, cómo puede ser que él haya abierto la puerta si no tenía llave, por ejemplo, o cómo podía saber que la combinación era tal, ¿no?
eso normalmente ocurre cuando, para mí, se rompe la fascinación que va generando la historia, porque se va generando una especie de hipnosis, ¿no? Como decía en ese sentido Lebrero, digamos, ¿no? Pero hay otros que lo dicen, ¿no? Que si uno se engancha con eso, no le importa que se abra la puerta y que el hombre conozca la combinación, en fin, no se fija en esos detalles. Pero si la fascinación baja, ahí empezás a fijarte y a cuestionar otras cosas. Bueno, pero si vos estás, si vos estás eh, siguiendo un texto muy Mm. compenetrado y aparece una cosa que se contradice con otra, ¿Lo vas a te va a notar? molestar, te va a sacar de esa hipnosis, me parece, ¿no? Ujú. Pero, Depende, capaz que pero, hay gente a la que no le pasa. claro, pero digo, pero existe ese poder de que tiene la ficción de seducción que hace que nuestro aparato crítico baje un poco, ¿no? Que no es lo mismo que cuando estamos en la realidad, porque la ficción es como paralela a la realidad, no es igual, no es un espejo, no es algo, ¿no? Reflejo, digamos, ¿no? Que ese es el problema cuando se cree que es reflejo una cosa de la otra. Yo digo esto y Leo María me mira con una cara No, no, impresionante. es que no sé qué contestar. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer una pausa entonces. Después de la pausa seguimos hablando con Leo Maslía en torno a su libro Literatura con Vallas, 52 cuentos, un tratado, un test y un alegato, que, reitero, acaba de ganar el primer premio nacional de literatura de los premios que entrega el Ministerio de Educación y Cultura. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar con Leo Maslía en torno a Literatura con Vallas, primer premio nacional de literatura del MEC en narrativa édita, de los últimos premios, ¿no? Del 2019. Estamos en el primer programa del 2020, así que está fresquito el premio. Leo Maslía, a mí me quedé pensando algo, para que no quede la idea también de que Maslía solamente hace experimentos formales del lenguaje. Tu planteo es que todo ocurre dentro del lenguaje, ¿no? Fuera del lenguaje nada, digamos, todo está dentro del lenguaje, y como es dentro del lenguaje, similar a la música, también podemos decir, lo que se está haciendo dentro del lenguaje en ficción, digamos, en narrativa en este caso, que no es para comunicar cosas en la realidad cotidiana que son necesarias, urgentes o que tienen otra función. La narrativa no la tiene. En Literatura con Vallas nadie la va a abrir para, si tiene, yo que sé, que hacerle un masaje cardíaco a alguien para no sé qué, ¿no? Digamos, para salvarle la vida, ¿no? Porque está escrito por Leo Maslía y porque probablemente lo que ocurra ahí no sea exactamente lo que sea necesario, está dentro del lenguaje. Por lo tanto se puede desplazar, se puede modificar, se puede jugar. Ahora, yo me acuerdo, mirá vos lo que te voy a decir, que hace mucho cuando te entrevisté, vos me dijiste que a veces que tenías un método muy mínimo, que era que cuando contabas cosas que te habían pasado, a partir de que te habían pasado, las contabas en tercera persona. Y que cuando contabas cosas en primera persona eran cosas que estabas inventando constantemente, ¿no? Que Es no tenían verdad, nada que sí, ver, ¿no? es verdad, sí, sí. ¿Con esto qué quiere decir? Que también vos te nutrís de cosas que te pasaron o cosas Sí, raras que nos pasan a todos a veces, o sí, que pueden ser, digamos, un inicio de algo. sí, 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 totalmente. Hay varios de los cuentos que escribí que están basados en hechos reales y por lo general están contados en tercera persona. Ujú, ujú, ujú. Y con esto quiero decir que también te basás, digamos, no siempre en ese caso no siempre hay modificaciones del lenguaje, digamos, o experimentaciones o restricciones. A veces simplemente hay una historia. Sí, 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 Ujú. claro, Puede haber de todo, ¿no? claro. Ujú. Ujú. Y cuando escribís, uno piensa, te pregunto, ¿vos te divertís mucho? ¿Te causa gracia? ¿No te causa gracia? Sí, a veces sí. Hay como momentos de sufrimiento para ver cómo se puede concretar algo que uno está queriendo y le cuesta, y momentos de mucha diversión. Ujú, Bueno, vos lo ujú, sabrás ujú, siendo, ujú. siendo un narrador, siendo un cuentista, novelista. Hay un detalle que dijo Lebrero de vos y que Anaí Barbosa lo pone y que sobre vos, sobre tu literatura, y dice algo así, Lebrero, como que tu proyecto narrativo
es dinamitar toda la literatura uruguaya, ¿no? Y que a él le daba miedo porque... Creo que no decía uruguaya, decía en de general. toda la como en literatura, general, y como en que le general. daba como, por un lado estaba, digamos, simpatizaba, pero por otro le daba como miedito porque él, bueno, algunas cosas, por ejemplo, a nivel sintáctico, o ortográfico, o gramatical, en fin, digamos, de ese punto de vista. Pero hay un detalle. Creo que eso no era por esas Ujú. cosas que, que decía eso, era más bien por, por esa ruptura continua del mecanismo hipnótico, ¿no? De la narración. De la Bien, narración. perfecto. Lo O hacía sea, por eso. con el tema de romper Este, el mecanismo Sí, hipnótico de de romper el fascinación. juego todo el tiempo, Ujú, ¿no? Como de estar amagando a que te voy a cantar algo y que eso se corte porque no puede ser lo que estás diciendo, o sea, ujú. como que, bueno, o sea, por ese tipo de cosas. Correcto. Bueno, y agregar otra cosa que yo, digamos, eso sí lo suscribo, que es que con Maslía es un terreno muy resbaladizo para los críticos, decía Lebrero, porque donde él está hablando en serio puede ser que esté hablando en broma, y donde está hablando muy en broma puede ser que esté hablando realmente en serio. Entonces eso realmente, y me pasó ahora cuando leí, que en realidad releí porque no me acordaba que lo había leído, leí un cuento al final, y se genera esa digamos, lectura se llama el cuento, ¿no? Y se trata de un protagonista que va leyendo. Capaz que después te pido que lo grabes el cuento. A mí me gustó mucho, que se trata la historia de un lector, ¿no? Y este lector empieza diciendo cómo empezó a leer, en fin, y va cambiando sus lecturas. Y en un momento él va mencionando los escritores policiales más típicos, ¿no? Conan Doyle, Ellen Quinn, Van Dyne, ¿no? Stanley Garner, otros, ¿no? Y en un momento él menciona uno que se llama Stanley Elling. Y yo, como nunca lo había visto, digo, Leo estará metiendo cada tanto uno que es un invento de él, ¿me explico? Y después va haciendo otro listado, y de repente mete otro que se llama Earl der Biggers. Y entonces digo, ¿meterá otro más? Y digo, entonces agarré, lo que me puse es a buscar que ahora tenemos esa posibilidad por suerte, y encontré que eran escritores reales. Uno había quedado Charlie Chan, pero pero yo lo que digo es esto, es que en otro momento no sé si lo hubiera buscado, y en otro momento yo muchas veces leo acostado, me hubiera roto de tener que buscar, no sé qué, ¿no? De Claro, interrumpir claro. pero me Ujú. genera esa, digamos, desconfianza, por decirte algo, Mm, mientras te estoy leyendo, ¿no? Porque en concreto en este caso también uno, digamos, va leyéndolo pensando en el humor, ¿no? Si hay humor. En este caso no había humor. Él iba haciendo un desplazamiento, lo que puede ser un experimento muy claro y muy original, que es simplemente trazar el listado de libros que uno va leyendo a lo largo de su vida, cuando empieza, y uno va a descubrir que se va generando grandes líneas, grandes curvas, ¿no? Empezamos por una cosa, cada cosa te va llevando a la otra. Digamos, estaba escrito muy en serio, salvo el final, que bueno, tiene un remate un poco. Y a mí en la mitad me pasó esto, por ejemplo, ¿no? Por la desconfianza con el narrador. sí. Bueno, pero sí, igual creo que de alguna manera es un elogio, creo, Ujú, o sea, lo siento un poco como un elogio el poder despertar esa desconfianza y esa duda, que quizá en otros escritores que mienten mucho más que yo, no sé, quizá mucha claro. gente los lee, sí, por ejemplo Borges, ¿no? Ujú, ujú. Por ejemplo Borges, como que él inventaba muchas cosas, pero la gente lo lee Sí, sí, sí. En el caso de como Borges, dando por sentado ujú, que es sí, una sí, uno cosa, descubre muchas veces en Borges que hay un gran chiste, una gran carcajada claro, al final claro, ¿no? claro, claro. Pero lo lee en serio, todo lo lees en serio, y al final hay una gran carcajada. Eso es muy frecuente en Borges. No, puse este ejemplo porque fue algo que incluso uno se debate entre seguir leyendo, ¿no? Hay una parte de uno que quiere, bueno, a ver, pero un nombre tan raro, ¿no? Briggers, Stanley Briggers, ¿no? Claro. Que parece. Y otra pregunta, ¿y los nombres que elegís para los personajes? Porque a mí me pasó eso, porque este nombre podía haber sido inventado por vos, ¿no? ¿Me explico? Perfectamente, ¿no? Yo invento nombres y a veces también hay como una especie de equilibrio
poético, musical, ¿no? En los nombres que uso, que digamos, no, los voy buscando, definiendo, estableciendo de acuerdo a algún tipo de conformidad sonora general con lo que va pasando, ¿no? No solamente sonora, pero pero eso me influye mucho en la elección de los nombres, bueno, en la elección de las palabras también, pero en la elección Pero podrían de ser los nombres, digamos, no. sonoramente podrían ser nombres más normales. Tengo quizá cuentos o relatos donde aparecen nombres de gente o de autores o de cosas del mundo real y junto a otros que no son. Claro. Eso lo he hecho. Lo he hecho. Y que Borges también lo había hecho, también estoy pensando ahora. Sí. Y por ejemplo Gislebert Hanon. Sí. O Anon, ¿no? Ese es el nombre de un cuento. O uno que a mí me gustó mucho, que es Crimen y Castigo, porque es muy policial, y se llama, el hombre se llama Torpek, o algo así. Uh-huh. Sí. El inspector Torpek. Uh-huh. ¿No? Sí, digamos, tiene un poco la apariencia de un apellido, pero no deja de generar de deslizar un poco la idea de que puede ser un poco torpe, ¿no? Obvio, y de última, una y otra vez, o Henderstut. ¿Eso hubiera ocurrido, te parece, te pregunto, capaz estas cosas nunca lo pensaste, porque viste que hay una tradición uruguaya de nombres extraños también? Vos decís en Uruguay. ¿Cómo se llama la gente? ¿Cómo se llama la gente? Sí. Qué cosa que no ocurre en Argentina. Claro. Ellos se sorprenden mucho de los nombres nuestros, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de uno que se llamaba Rademacher no sé cuánto. Claro, ¿no? Hay o Email no sé cuánto. Cualquier tipo de nombre, igual que en Brasil, creo, ¿no? Aquí no sé por qué. O Gary Cooper Gutiérrez, que se llama. Claro. ¿No? ¿Eso te influye? ¿Crees que de alguna forma apareció o no? Creo que sí influye porque, por ejemplo, la combinación de un apellido español con un nombre de pila, de otro idioma, sobre todo del mundo anglosajón, bueno, es una cosa que sigue existiendo, pero también yo, digamos, lo recuerdo desde mi niñez, ¿no? Que cantidad de gente que conocía tenía ese tipo de combinación, ¿no? Creo que eso no se perdió, sí, se siguió dando. Cambiaron los nombres, porque antes había muchos más, yo que sé, Wilson, y ahora hay Brian, Washington, claro. Pero ahora hay muchos Brian, Kevin, todo eso. Pero, digamos, se siguió dando esa combinación, que no solo acá, ¿no? Creo que también en muchos otros países latinoamericanos se da. Lo que pasa es que en Argentina no, porque tenían como un listado muy rígido de la Iglesia Católica, para bautizar, sí. Y en el caso de Juseca, pero sí me influye, porque digamos que hay muchos nombres que yo elegí para personajes que muchas veces no podría ni siquiera llamarlos personajes, porque son un poco como lo que proponía Bruno Schulz en uno de sus cuentos, cosa que, digamos, no es que yo lo haya leído y después a partir de eso haya generado estas cosas, pero como que me sentí muy representado por esas cosas que dijo que sus personajes no de repente podían no tener espesor, podían ser solo una silueta o solo una superficie, digamos, adecuada como para funcionar dentro de una escena determinada, donde no se necesita que se vea más que el frente, ¿no? Sí. Dentro del texto. Dentro de la situación que está creando, que más allá de eso no tienen existencia, como no tienen digamos, una necesidad de ser nada más que eso, ni de tener ninguna historia detrás, ni nada, ¿no? Eso es algo ni profundidad ni espesor, sino que tiene que ver por su función en el texto, claro, ¿no? O sea, exactamente, una funcionalidad, digamos, en el texto. Eso es algo que por desgracia muchas veces en el teatro
no se tiene suficientemente en cuenta, por lo menos en el teatro que se suele hacer en nuestra región. Es como que muchas veces los actores, aunque no sea necesario para nada en cuanto a la situación que se va a escenificar o la acción, creen que tienen que ser una persona completa y imaginarse cosas que de repente no están en el texto, Claro. pero que sean parte de la persona que supuestamente están representando, en vez de pensar que están representando una situación donde no hay personas enteras, sino facetas, Claro. actitudes. Unidimensional, puede Claro, ser claro, algo claro. tener una sola dimensión para que todo funcione, porque el tema es que funcione en su globalidad, digamos, Sí. ¿no? También eso me parece que es una idea musical, si se quiere, también, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, Leo Maslía, gracias por estar en La Máquina de Pensar, felicitaciones, gracias por estar en este primer programa del 2020, inauguramos así, gracias por... Muchísimas gracias por la invitación y el sostén de la charla. El sostén de la charla. Casi nada, pero lo que pasa es que usted se mueve mucho, Maslía. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, reitero, literatura con vallas, 52 cuentos, un tratado, un tesis y un alegato, de Leo Maslía, ganó el primer premio y está en todas las librerías, editado por Criatura Editora. Mañana vamos a estar recibiendo al poeta, dramaturgo y pintor Ramiro Guzmán para hablar de su extensa obra. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.